¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a lo que es el primer día de nuestra Semana del Espíritu de Profecía con el título Cree en sus promesas. Esta semana donde recordaremos nuestros valores, nuestras creencias sobre el Espíritu de Profecía, que es parte de la raíz de todos los adventistas del séptimo día, así como recordar a cada uno de los profetas que Dios ha elegido para ayudarnos en los conceptos a todos los que creemos en ellos. Pastor Poloche, muy bienvenido. Qué gusto compartir con usted ahora. Muchas gracias, hermana Edith. Realmente es un placer poder comenzar esta semana de énfasis en el espíritu de profecía. Como usted dijo, Edith, estamos transmitiendo en esta ocasión desde las oficinas de la División Interamericana. Agradecemos al personal de producción que está haciendo esto posible, pero queremos primeramente y lógicamente darle gracias a Dios, porque podemos utilizar estos medios para compartir estos hermosos e importantes mensajes para toda la iglesia en general. Cree en sus promesas. Tenemos que hacer eso algo personal. Cada uno de nosotros aprovechemos cada uno de los mensajes que estaremos escuchando durante toda esta semana, hermana Edith. Así es, pastor. Gracias a todos ustedes que están conectados desde cerca y desde lejos para compartir con nosotros esta semana. En este momento, durante todas estas noches, pastor, vamos a estar escuchando un canto tema especial que será el que marque ese mensaje a través de la música para que todos nosotros podamos estar también conectados con esto. Y entonces es el momento de escuchar nuestro canto tema en esta ocasión titulado Recibiréis Poder. Escuchemos, adoremos y aprendámoslo. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometido y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometido y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder en lo prometido y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya.
Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Después de escuchar esta hermosa música, vamos a leer la palabra de Dios, que es la que nos va a guiar durante toda esta semana. El versículo escogido para esta noche está en Lucas, capítulo 7, versículo 39. Lo dice así en esta versión. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Dios bendiga su palabra. Ahí donde estás, en tu casa, en la iglesia, donde quiera te encuentres, te invitamos para que en esta noche inclines tu cabeza, cierres tus ojos y entonces nos conectemos con el Señor a través de la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Señor, queremos depositar todas nuestras necesidades en tus manos. Queremos suplicar para que puedas proveer para nuestra vida lo que ésta necesita y que puedas aumentar nuestra fe de tal manera que podamos creer en cada una de tus promesas y con ello estar listos para el encuentro glorioso que tendremos contigo. Quédate con nosotros en esta noche. Bendice al predicador que has escogido para hablarnos y que sea solamente tu voz la que escuchemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aquí estoy, me postro a tus pies, porque he pecado contra ti, mi Jesús. Pensaba que contigo estaba bien, pero en mi ser dejé apagar tu luz. Ignoré tu verdad, me cegué ante el mal y por eso caí en el pecar. Y en mi corazón el egoísmo creció y el orgullo me dominó. Límpiame y perdóname. Solo tú me puedes dar perdón. Hazme andar en rectitud. Pon en mí tu espíritu y renuévame. Anhelo vivir en tu santidad.
si éste fuera profeta. Este es el título del tema que será presentado en esta noche por el doctor Obed Jiménez. El doctor Jiménez es un especialista en espíritu de profecía. Actualmente es el director de espíritu de profecía de la Unión de Puerto Rico y además es el director del Centro White en la Universidad de las Antillas. Que Dios le bendiga, doctor Jiménez, al presentar su tema en esta noche. Simón de Betania era un fariseo que había sido librado de las garras de la muerte causada por la enfermedad de la lepra. En gratitud por ese acto de curación tan significativo para su vida, Simón preparó una fiesta que reunió a un grupo de distinguidos judíos. Entre los invitados se encontraba María, Marta y Lázaro, quien había sido providencialmente levantado de los muertos por su amigo y maestro. Este gran milagro había atraído a multitudes al ministerio de Jesús y la gente se encontraba ávida de escuchar el testimonio de ultratumba de aquel que había sido arrebatado de las garras de la muerte. Para su sorpresa, Lázaro no tenía nada que decir sobre su experiencia de ultratumba, porque los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia feneció ya. Eclesiastés 9, 5 al 6. Sin embargo, sí tenía un poderoso testimonio que contar. Con certeza y poder declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios. Jesús se había sentado a la mesa, acompañado a un lado por Simón y al otro lado por Lázaro. Marta servía la mesa, como era de su costumbre, pero María se postró a los pies de Jesús, atenta a cada una de sus palabras. El corazón de María rebosaba de gratitud hacia su maestro, quien había perdonado sus muchos pecados. Ella había escuchado a Jesús hablar de su cercana muerte y esto había consternado su amante corazón. Sin embargo, muchos comentaban la gran esperanza de coronarle rey de Israel, lo cual le había llenado de gran gozo y felicidad. María había resuelto en su corazón honrar a su maestro con los mismos atributos que se utilizaban para coronar a un rey, y para ello, a un gran costo personal, adquirió un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio. Deseado de todas las gentes, página 512 y párrafo 3. Con un sentido de profunda gratitud y amor, procedió a ungir a su maestro derramando el preciado perfume por su cabeza y pies. Y con lágrimas en sus ojos, humedecía los pies de Jesús y los secaba con su larga cabellera. El perfume inundó la sala. Judas, sentado a la distancia, cavilaba en su corazón acerca del derroche que contemplaban sus ojos y no pudo menos que compartir con sus compañeros discípulos su gran queja por tan grande desperdicio que debía ser dado a los pobres. Su egoísmo y desamor para con su maestro era tal que esa misma noche había de entregar a Jesús por una cantidad mucho más ínfima que el costo de aquel vaso de alabastro. Hermanos, podemos pensar en lo que hizo Judas por un momento. Cómo en su corazón había nacido tal cosa de entregar a Jesús por un precio mucho menor que lo que María había gastado para honrar a su maestro. En esa ocasión, las murmuraciones y los comentarios de desprecio y rechazo prontamente inundaron la sala del banquete. Y María, abochornada y afligida, se prestaba a salir sin ser reconocida, cuando de pronto se escucharon las palabras del maestro decir: ¿por qué molestáis a esta mujer?
lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Mateo 26, 10 al 12. En este momento vamos a ver cómo Simón decidió rechazar a Jesús como profeta. Simón de Betania, ante el acto de amor y gratitud de María para con su amado Maestro, también había cavilado en su corazón diciendo: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Lucas 7:39. Aquel orgulloso fariseo se había exasperado ante el acto de amor y gratitud de María para con su amado Maestro. Pero no tan solo se había exasperado por el acto como tal, sino que también había dudado de que Jesús fuera un profeta, porque permitía que esta mujer se acercara a él, porque no la rechazó con indignación como una persona cuyos pecados eran demasiado grandes para ser perdonados, y porque no demostró que comprendía que ella había caído. Así nos dice el deseo de todas las gentes, la página 519. Es interesante ver que el corazón farisaico y no convertido de Simón de Betania expresaba su verdadera condición espiritual frente a su maestro. Aunque Simón había sido curado de una enfermedad mortal, como era la lepra, todavía no había experimentado una verdadera conversión espiritual. Elena G. de White expresa claramente la verdadera condición de Simón para con este momento particular de su vida. Ella dice, y cito: Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no lo había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían cambiado. Deseo de todas las gentes, página 511. Vamos a ver ahora cómo es importante que la conversión anteceda a la aceptación. Simón se había convertido en juez para con quien le había salvado la vida. Emitía un juicio personal sobre las credenciales proféticas de su maestro, y de esa manera, hermanos, permitía que la incredulidad dominara su no convertido corazón. El problema fundamental de Simón era que, aunque reconocía a Cristo como maestro, todavía no le había aceptado como su Salvador personal, y por lo tanto carecía de la sensibilidad espiritual para claramente reconocer a Cristo como un profeta verdadero. Su falta de conversión espiritual no le permitía entender que se encontraba ante la presencia no tan solo de un profeta, sino del más grande profeta que habitó en esta tierra. Su ceguera espiritual no le permitía reconocer los atributos mesiánicos ni proféticos de quien amablemente había invitado a su gran festín. Si no aceptaba a Cristo como su Salvador personal, no podía aceptarlo como profeta. Su aceptación de Cristo como Salvador antecedía a su aceptación de Cristo como profeta. Esta gran realidad, queridos hermanos, nos presenta una poderosa lección para nuestras vidas espirituales como discípulos de Jesucristo, que vivimos en el siglo XXI de la historia de este mundo. Una conversión espiritual genuina que nos lleva a aceptar a Jesús como el Salvador de nuestras vidas es lo que nos llevará a aceptar el ministerio profético que Él mismo
ha provisto para nuestros días. Esa obra de conversión que realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas incluye una clara percepción espiritual y un reconocimiento del ministerio profético que Él mismo ha levantado para bendecir y animar a su pueblo en el camino hacia la Canaán celestial. Hoy no podemos aceptar a los profetas que Él mismo ha enviado a menos que primeramente lo aceptemos a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, mi querido hermano, en esta ocasión yo quisiera apelar a tu corazón para que de una manera especial tú aceptes a Jesús como el Salvador y Redentor de tu vida, y además puedas aceptar a los profetas que Él con su amor ha enviado para cada uno de nosotros. Por otro lado, esta experiencia de Simón de Betania nos enseña que aquel discípulo de Jesucristo que ha sufrido una verdadera conversión espiritual y le ha aceptado como su Salvador personal, también aceptará el ministerio profético que Él ha provisto para su pueblo. Es una gran contradicción, estimados hermanos, pensar que podemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, mientras que a la misma vez rechazamos a los profetas que en su amor Él mismo nos ha enviado. Rechazar a sus profetas ministradores es rechazarlo a Él. Con relación a este principio, es muy pertinente citar las palabras del rey Josafat a su pueblo de Israel en aquel gran momento de crisis nacional, cuando él dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Percibimos en este pasaje bíblico el principio de creer a Jehová nuestro Dios en primer lugar y como consecuencia creer a sus profetas. Aquel que cree verdaderamente que Jesús es su Dios, también creerá en sus profetas ministradores. Es la obra del Espíritu Santo producir una verdadera conversión espiritual en nuestras vidas que nos lleve a creer en Jehová nuestro Dios y también hacernos creer en los profetas que Él ha enviado. Estimados hermanos, el problema que tenemos en este caso es que Simón de Betania no comprendía verdaderamente la función de un profeta verdadero. Simón de Betania no comprendía el carácter de la obra de un verdadero profeta de Dios. Veamos cómo Ellen G. White nos trae luz sobre la concepción que tenía Simón sobre la obra de un profeta. Ella dice, y cito: pero era la ignorancia de Simón respecto a Dios y a Cristo lo que le inducía a pensar así. No comprendía que el Hijo de Dios debía actuar como Dios con compasión, ternura y misericordia. El plan de Simón consistía en no prestar atención al servicio de penitencia de María. El acto de ella de besar los pies de Cristo y ungirlos con ungüento era exasperante para su duro corazón, y pensó que si Cristo era profeta, debería reconocer a los pecadores y rechazarlos. Cierro la cita. Deseado de todas las gentes, página 519. Simón creía que la labor de un verdadero profeta de Dios era percibir la verdadera condición espiritual de los pecadores y rechazarlos. Su corazón orgulloso y no convertido de un fariseo era uno de emitir juicio para con aquellos que cometían pecados públicos y atroces. Sin embargo, sabemos que Simón era el mismo hombre que había arrastrado a María a una vida licenciosa y que le había perjudicado grandemente.
Deseado de todas las gentes, página 519. El corazón no convertido siempre estará listo para juzgar y rechazar a todos aquellos que se encuentran en su misma situación espiritual. El corazón no convertido no tolera a aquellos que sufren su misma enfermedad y frecuentemente encuentra seguridad en señalar los mismos males y pecados que plagan su ser. Cristo aprovechó el momento para hacerle entender a Simón el carácter de un verdadero profeta de Dios. Cuando María ungió su cabeza y sus pies con ese vaso fino de alabastro, aprovechó para enseñarle a todos los convidados el significado del acto de María para con su persona. Y cuando María sintió el dardo de los comentarios generados por Judas y estaba lista para salir avergonzada del banquete de reunión, Cristo levantó la voz y dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Mateo 26, 10 al 13. Pero más poderosas son las palabras finales, las palabras que Jesús le dirigió a María. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lucas 7, 48 y 50. Cristo ejemplificó en la vida de María el carácter de la obra de un verdadero profeta de Dios. Salvar a las almas que perecen en este mundo lleno de pecado y de maldad. La obra de un verdadero profeta de Dios es ejemplificar el carácter de amor y de justicia de Dios. La obra de un profeta es comunicar el mensaje de salvación, misericordia y perdón de Dios para con sus criaturas y advertir que Dios es un Dios de justicia para aquellos con que rechazan su provisión de misericordia y perdón en la persona de su Hijo Jesucristo. La obra de un profeta moderno es devolver la mirada del pueblo de Dios a sus sagradas escrituras para que encuentren en ellas a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Es la obra de levantar a Cristo para que todos puedan encontrar justificación, santificación y glorificación en su bendito nombre. Eso fue precisamente lo que Cristo hizo en ese gran festín para con María. Reconoció y apreció el corazón amoroso y agradecido de esta mujer, que muchos consideraban una gran pecadora, y la exaltó a los anales de la historia de este mundo para ser eternamente recordada. Sin embargo, la historia no termina ahí. Damos gracias a Dios que Simón eventualmente llegó a aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, como el Mesías prometido, pero más como el profeta más importante de esta tierra. Cristo en aquella ocasión trató a Simón de Betania con el mismo amor misericordioso que trató a María Magdalena. Utilizando una parábola le demostró a Simón que era el profeta enviado por Dios cuando descubrió sus más intrincados pensamientos y sentimientos para con María. La palabra de Dios nos relata este interesante diálogo y dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondió Simón diciendo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo:
rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7, 40 al 47. Simón se conmovió por la bondad expresada por Cristo para con su persona al no censurarle frente a sus huéspedes. Jesús subyugó su corazón demostrándole aceptación y benevolencia. Más aún, vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y ese orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Desea de todas las gentes, página 521. El trato amoroso y misericordioso de Cristo para con Simón lo llevó al arrepentimiento y a aceptarlo como el Salvador de su vida. Pero Simón no solo aceptó a Cristo como su Salvador, llegó a comprender que ante su presencia se encontraba el más grande profeta que vivió sobre esta tierra. Dice Elena G. de White que Simón empezó ahora a verse a sí mismo desde un nuevo punto de vista. Vio cómo era considerada María por quien era más que profeta. Vio que con penetrante ojo profético, Cristo había leído el corazón de amor y devoción de ella. Sobrecogido de vergüenza, comprendió que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Qué bendición es poder decir que Simón llegó a aceptar a Jesús como su Salvador y a comprender el trato amoroso que había tenido no solo para con María, sino también para con él como pecador. Saben, en el ministerio de Elena de White tenemos también una experiencia muy interesante. De la misma manera como Jesucristo podía leer los pensamientos de aquellos hombres que les rodeaban, en las Sagradas Escrituras vemos también en algunas instancias en las cuales Dios les comunicaba a sus profetas los elementos más intrincados de la vida de muchos de sus hijos para poder salvarlos. Veamos a continuación una instancia en la cual Dios le comunicó a su profeta elementos específicos y no conocidos de uno de sus hijos sirviéndole en la obra de publicaciones en Australia. Me refiero específicamente a Nathaniel D. Folker. Él era un hombre exitoso de negocios. Era un hombre muy capaz, de buena presencia, y él junto a su familia se unieron al evangelio conocido en ese tiempo de los adventistas del séptimo día, el evangelio del mensaje de los 3 ángeles. En un momento dado, la casa publicadora de Australia necesitaba un tesorero, un hombre capaz, un hombre que pudiese llevar a cabo las finanzas de esta casa publicadora. Y el hermano Folkhead aceptó esta responsabilidad. Siendo un hombre de personalidad atractiva, se unió al grupo de obreros haciendo una gran labor y ganando la aceptación y el apoyo de sus colegas. Y sin embargo, antes de él unirse como miembro de la iglesia, el hermano Folkhead había pertenecido a unas sociedades secretas. Y de alguna manera él llegó a pensar que él podía mantenerse siendo un fiel adventista mientras era miembro de estas sociedades. Sus compañeros de la casa publicadora en algún momento se acercaron a él y le dijeron que debía tener mucho cuidado con estas cosas. Y eventualmente él llegó a perder interés en su servicio a Dios en la medida en que debía o se envolvía mayormente en estas sociedades secretas.
El hermano Folket llegó a ser nombrado en una de estas sociedades secretas como uno de sus líderes, y en una ocasión uno de sus compañeros le expresó su preocupación y él llegó a responder que ni siquiera iba a permitir que un ministro le hablara de esta situación. Eso fue algo realmente lamentable. Pero la historia continúa y sucedió de la siguiente manera. Se nos dice que Elena G. de White, en un momento dado, mientras ella viajaba desde Nueva Zelanda hasta Australia, Dios le mostró de una manera especial la historia de 3 caballeros. Le mostró la historia de sus vidas y las experiencias fueron reveladas a ella de forma especial. Cuando ella llegó a Melbourne, Australia, donde estaba localizada la casa publicadora, ella conoció personalmente a el hermano Folket y se dio cuenta que era el hombre que había sido mostrada en visión. Prestamente Elena G. de White comenzó a escribir los elementos que Dios le había dado. Toda la relación que Folket había tenido con estas sociedades secretas. Y tan pronto ella terminó de redactar la carta, se dirigió al correo para enviarla y fue impelida por el Espíritu de Dios a no enviarla. Unos meses más tarde, nuevamente encontró la carta ya redactada, nuevamente intentó enviarla y el Espíritu Santo vuelve a impelerle a no enviarla. Transcurrió un año y el testimonio no fue enviado, mientras que el hermano Folket se envolvía más y más en estas sociedades secretas. Un día, mientras se celebraba la graduación de la escuela de Melbourne, se había celebrado una reunión de la junta escolar, y una vez finalizada esta reunión, la hermana White mandó a buscar a Folket a su habitación, y cuando él llegó, ella le contestó: hermano Folket, el peso de su caso está en mi mente. Tengo un mensaje para usted y su esposa. Y varias veces he pensado enviarlo, pero el Espíritu Santo me ha impedido hacerlo. El hermano Folket le preguntó: hermana, ¿no puede hacerlo usted ahora mismo? Y ella le respondió: sí, claro que sí. Se dirigió al gabinete donde se encontraba la carta con los detalles y comenzó a comunicarle a Folket lo que ella había visto en visión. Le comentó cómo había observado su servicio en la casa publicadora, pero a la misma vez su conexión con las sociedades secretas. Ella le expresó el peligro de unirse con no creyentes y la realidad de que no debía servir a 2 señores. Luego de descubrir los detalles de lo que ocurría en las reuniones secretas y cómo algunos miembros inclusive se dirigían a él mismo como adorable maestro, el hermano Folket completamente se sorprendió y expresó algunos detalles que vamos a contar ya mismo. La hermana White procedió a describir cómo ella se le había revelado que él ofrendaba migajas en su iglesia local, mientras que en la logia donaba grandes cantidades de dinero. Mientras continuaron conversando, la hermana White dijo: no puedo relatar todo lo que me fue dado, y mientras decía esto, movió su mano de una cierta manera. El hermano Folket palideció y tocando el hombro de la hermana White le dijo: ¿sabe usted lo que acaba de hacer? La hermana White contestó: no he hecho nada. Oh sí, usted ha hecho algo, comentó él. Usted ha hecho la señal de la sociedad secreta que yo administro. Continuaron dialogando acerca de su conexión con estas sociedades secretas y entonces ella volvió a mover su mano de otra manera. En esta ocasión el hermano Folket palideció
y nuevamente estremeciéndose por todas partes le dijo: hermana White, usted lo ha hecho nuevamente, pero esta vez usted ha hecho la señal secreta de la orden más alta a la cual yo pertenezco. La hermana White le respondió: mi ángel asistente me la hizo. Hermanos, esta señal secreta era solamente conocida por 6 personas en toda Australia. Y todo esto ocurría bajo estrictas medidas de seguridad y de puertas cerradas. Cuando la hermana White realizó las señales secretas, Folker relató que eso puso el temor de Dios en su corazón. Esto lo convenció que el mensaje venía de parte de Dios. Y mientras la hermana White continuaba amonestándolo a entregar su vida completamente al Señor, lágrimas bajaban de sus mejillas y le contestó a la hermana White diciendo: yo acepto cada palabra, todo me pertenece a mí. Yo acepto la luz que el Señor me ha enviado a través de usted. Yo actuaré sobre esto. Yo soy miembro de 5 logias. 3 otras logias están bajo mi control. Yo tramito todos sus negocios, pero ahora no asistiré más a sus reuniones. Yo cerraré mis relaciones de negocios con ellos lo antes posible. La lucha no fue fácil. La mañana siguiente él envió su renuncia a todas las logias a las cuales pertenecía. Y de ese momento en adelante, Nathaniel D. Folkhead se dio completamente a la obra de Dios y estuvo conectado con la obra de publicaciones por muchos años más y murió siendo un fiel adventista del 7º día. Al igual que Jesucristo en su rol como profeta, a Elena G. de White se le mostró los detalles de la experiencia de muchas personas con el solo propósito de amonestarlos y llevarlos a los pies de Jesús. En esta ocasión, mis queridos hermanos, vimos cómo María Magdalena y Simón llegaron a ser fervientes discípulos de Cristo. Y además de eso, hoy de igual manera, Cristo se levanta delante de nosotros como nuestro único Salvador, Redentor y Profeta. Con amoroso cuidado, llega a nuestro corazón para descubrir los más intrincados secretos de nuestra vida. Pero con amor nos acepta y nos dice que Él es el Salvador de nuestras vidas. La pregunta que queremos hacerte es: si hoy deseas aceptar a Jesús como su Salvador personal, y si además de eso deseas aceptar a sus profetas enviados a salvar tu vida. Que Dios te bendiga y que así pueda ser. Qué hermoso tema hemos experimentado durante esta noche. Agradecemos al doctor Obed Jiménez por la presentación de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Durante esta programación agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y les invitamos para que no pierdan mañana la oportunidad de conectarse nuevamente con nosotros y compartir esta semana tan especial del Espíritu de Profecía con el título Creed en sus promesas. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con tu venida, Espíritu.
Dios en la tierra sabrían que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día. Escucha nuestro clamor. Con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu